le damos gracias al Señor Jesucristo. Este domingo 25 de agosto estamos muy entusiasmados de predicar la segunda parte del pecado y la serpiente antigua. Acuérdense que dejamos bien claro dónde empezó toda esta situación del pecado y de la maldad, y vimos que hay un ser, llamaríamos antiquísimo, y que fue formado antes que la creación del hombre, que le llama la escritura la serpiente antigua. Y vimos que él fue el primero en cometer pecado, iniquidad y maldad. Y vimos que después, lamentablemente, la escritura nos dice que se presentó al huerto del Edén después de la creación que tuvo el Padre, el Hijo y el Señor Jesucristo, y vino a hacer ahí un engaño, una mentira, y a través de ese engaño y esa mentira hizo que el ser humano cayera en pecado. Y como dicen, porque él estaba molesto, porque vimos algo muy importante, que la salvación Dios y la gracia salvadora Dios la ha dado al ser humano. Los ángeles que no han sido fieles están totalmente condenados, vencidos, perdidos, conquistados, de tal manera que para ellos no hay salvación. Para este querubín grande y protector, llamado serpiente antigua, diablo, Satanás, no hay salvación. Para los ángeles caídos no hay salvación. Les dijimos que tuvieran cuidado en esas enseñanzas de no separar, porque algunos dicen demonios, espíritus inmundos o espíritus de demonios, ángeles caídos, son diferentes. No son diferentes porque en la escritura no hay nada con que probemos que los demonios tengan otro origen, que no sea un origen de parte de Dios, un origen en la creación del Señor, y que esto fue una creación angelical. Entonces, como no hay, pues entonces manténgase en las escrituras. Nosotros nos mantenemos en las escrituras y nos dicen, pues entonces pruébeme de dónde salen los demonios. Yo no tengo nada que probar. Si Jesucristo dijo que eran demonios, eran demonios. Yo lo único que te puedo decir es que esta serpiente antigua, este dragón, este diablo, este Satanás, se llevó la tercera parte de los seres angelicales que Dios había creado. Entonces, pues si ¿cuántos eran? Imagínense cuántos eran. Si en la escritura se nos habla en el Apocalipsis de que cuando hay adoración al Señor, no son un poquito, son millones de millones. Entonces, ¿qué cantidad? No sé, algunos me dicen, pues deme un aproximado, no tengo nada, un aproximado, son millones de millones, y la tercera parte fue lanzada a esta tierra. Pues imagínate la lata que nos dan. Hay algunas, como también advertí, iglesias que no enseñan sobre esto, no quieren hablar porque dicen, ¿cómo vamos a hablar de Satanás? Aquí hablamos de Cristo. Aquí hablamos de Satanás vencido por Cristo. Y aquí hablamos conforme a la palabra del Señor, y todavía, si así corresponde, tenemos lucha espiritual y andamos echando fuera demonios y andamos libertando. A veces es necesario libertar a personas de opresión o a veces de posesión. Todavía lo hacemos porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro culto es venir a dar culto al Señor, no darle culto al diablo. Pero si el diablo se quiere meter en nuestro culto, pues ya se metió en problemas en esta iglesia, porque así como entra, así se va, porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo. Bueno, esto es nada más una semblanza de lo que vimos la vez pasada, y vamos a hablar un poquito más de este ser creado, y vamos a iniciar con Apocalipsis otra vez 12, 7 y 8. Y dice aquí: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás es un ser creado juntamente con esos ángeles que se llevó. ¿Es un ser poderoso? Sí, pero no es todopoderoso. ¿Representa las tinieblas? Sí, representa las tinieblas. ¿Pero a qué voy? Pero ¿sabe qué? No prevalece. Le vuelvo a repetir, no prevalece ni prevalecerá ante el nombre de Jesús, su creador y Dios. No prevalece. Le voy a dar varios versículos. Ahora,
Le voy a dar este término en griego. Este término en griego es un término difícil, ishuo, y latina S-J-U-O, y significa, ¿verdad? Tener o ejercer con fuerza, tener poder. Entonces, el que no prevalece, para nosotros, los que somos y que tenemos el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, Él, en relación, si tenemos esa autoridad y ese poder, esa fe, estamos por encima de Él. Él no tiene fuerza, no puede ejercer fuerza. De tal manera que nosotros no puede ejercer poder, no va a prevalecer. Porque yo les he dicho, no tenga miedo. A algunas personas, hace muchos años he ido a casas donde dicen, ya se me subió el muerto y no me pude mover. Pues aunque se te sube el muerto no tiene la fuerza ni el poder que tú tienes. En el nombre de Jesús, bájate muerto, y se acabó. Dice, es que siento que hasta que me trabó la lengua y no pude ni hablar. Pues tienes tu mente y tu corazón, porque los espíritus inmundos, demonios o los ángeles caídos son espíritus, y tu espíritu tú lo tienes controlado por el Espíritu Santo. Tu espíritu y tu mente no están atadas. El enemigo no puede atar. Así es, cuando dice, no podía yo hablar, pues tienes tu mente y tu corazón. Con tu mente y tu corazón te reprendo, quedas atado, vas fuera. ¿Y sabe dónde va a ir? Fuera. ¿Quedan contentos con esto? No va a prevalecer. Le voy a probar con varias partes en las Escrituras donde se nos habla que el enemigo no va a prevalecer. Primero, un pasaje muy conocido por ustedes allá en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es una palabra más fuerte usada por el Espíritu Santo en el Evangelio. Esta palabra es el kataishuo. La palabra kata en griego es un intensivo y significa lo que está abajo o lo que está debajo. Entonces, lo que está diciendo que contra el verbo no van a prevalecer las tinieblas, contra la luz no van a prevalecer las tinieblas. No solo no tienen fuerza, sino están bajo la fuerza del Señor. Y ellos no tienen fuerza para poner abajo a ninguno que tenga la luz de Cristo, a ninguno que tenga la vida en Cristo. No tienen fuerza ni poder. Es al contrario, nosotros tenemos toda la fuerza y todo el poder, y ellos están abajo. Si se le sube el muerto, póngalo abajo. Acuérdense que les daba testimonio, fue una casa para que me dijeron, aquí hay voces, y cerraban. Era una casa antigua y los cuartos, entraba uno al cuarto, luego otra recámara, entraba al comedor, a la sala, luego a la recámara y luego al baño. Eran puertas y las cerraban todas. Y cuando estos hermanos vinieron a la iglesia, me dijeron, venga pastor, porque dejamos todo cerrado y la llave de la regadera la abren y se está tirando el agua. Y la dejamos cerrada y la abre alguien. Ah, sí, pues déjenme ir con todo gusto. Y ahí fui y eché fuera. Oiga esto, que el que abría la llave, un espíritu inmundo, y lo eché fuera y ya no le abrieron la llave. Porque como decían ellos, tenemos todas las puertas cerradas y la llave cerrada, y como cada vez que nos vamos a alabar al Señor, abren la llave. ¿Quién la abre? No hay ventana, no hay nada. Yo sé que algunos de ustedes dicen,
no le creo eso. Pues a mí no me creas nada, yo no necesitas creerme a mí. La palabra del Señor nos dice que ellos tienen ciertos poderes y hacen ciertas cosas. En esa misma casa cuando fui, era una ex hacienda, me llevaron a la parte de enfrente y me dice otro, no pase por ahí porque ahí lo agarran y no lo sueltan. A mí que no me van a agarrar en el nombre de Jesús. Y no, yo le dije, si aquí hay un espíritu que te has atado tú, no yo. Y yo pasé por ahí y se quedaron, ¿a usted no lo agarró? No, pues a mí no me va a agarrar porque a mí no me toca, yo soy hijo de luz y soy siervo de luz. Dice, y quiero que me lleve me libere ahí mi cama, dice, porque en la parte del pie de mi cama, todas las noches me agarran los pies y no me sueltan. Pues fuimos y echamos fuera demonios. Yo sé que algunos dicen, no hay eso, allá ellos. A mí me ha tocado ver cosas tremendas al respecto de, pero las tinieblas no van a prevalecer. Este es un intensivo y dice, que si lo leyéramos, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a tener fuerza ni nos van a poder poner abajo contra ella. Al contrario, la luz, la vida de Cristo Jesús pone abajo. Es un intensivo y están bajo la fuerza y el poder del Señor. Amén. Ese mismo término se los voy a leer. Ahora vamos para que usted vea que no van a prevalecer. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 es una promesa para la iglesia. Y dice, y yo también, son palabras de Cristo, te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la misma palabra, kataishuo. Entonces está diciendo que la iglesia tiene una autoridad, un poder especial. La iglesia verdadera de Jesucristo tiene esta promesa del Señor. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Las puertas no nos van a poner bajo su fuego. Las puertas del Hades no nos van a poner bajo su fuerza, abajo de ellas. No, es al revés. Nosotros los ponemos abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? No van a prevalecer. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? En estos días, algunas personas, por razón de su decisión o por razón de donde se ubican, van a otra iglesia, a iglesias grandes. Pero cuando hay una situación de demonios, cuando hay una situación, entonces me hablan, hermano, pues nosotros queremos consultarle, porque ya sabemos que usted sí echa fuera demonios, porque ya sabemos que usted sí tiene autoridad para quebrantar el reino de las tinieblas y el reino de Satanás. Y me empiezan a platicar todas las situaciones que deben de estar, por las que están pasando, y yo les empiezo a decir, pues es que tú te fuiste, pero cuando tú estabas entre nosotros, tú hacías guerra espiritual y ahora no la haces. ¿Cómo quieres que no te ataque el enemigo? Si el enemigo está pendiente, ya le dijimos a estas personas, pues escuchen el mensaje, la primera parte, y vean que aunque tú no quieras guerra, de todos modos él te va a hacer guerra. Aunque tú no quieras conflicto, te va a traer conflictos. Aunque tú no quieras opresión en tu vida, te va a oprimir. Te va a traer problemas de todo tipo. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues nada. Pues exactamente. Lo que necesitas es hacer algo. No van a prevalecer contra de ella. También vamos ahora a ver Hebreos 2:14, para que usted esté en paz, porque todo se ha establecido a los hombres que mueran una sola vez después de el juicio. Aquí estamos, y mientras Cristo no venga y no haya el arrebatamiento de la iglesia, usted y yo podemos pasar por un evento, la muerte. Pero tenemos que estar en paz. Fíjese lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahora habla de Jesús, él también participó de lo mismo. Jesús participó de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Él tenía el imperio. Hasta la muerte de Cristo y la resurrección se le acabó. O sea, era una manera de tener asustada a la creación humana y a los hijos de Dios. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, oiga, tuve una visión y vino el diablo y me dijo que me va a matar. Le dije, dile que es un mentiroso. Porque él ya no tiene el imperio de la muerte. Ahora no le dé lugar. No andes en pecado. Eso vamos a ver al ratito. Para que, ¿sabes qué? Él no tenga lugar. Pero, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu cuerpo? ¿Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces él no tiene el imperio de la muerte. Porque ya se lo quitó Cristo. Tú dile a él, eres un mentiroso. Y dile algo. El día de mi muerte no está a tu cargo. El día de mi muerte está a cargo del Señor Jesucristo, mi Señor. Cuando Él quiera, me muero y no de risa. Me voy a morir completo. Pero cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Porque viene y amenaza y dice, los voy a matar. Hace unos días así nos amenazó a mi hermano, el siervo Eliud y a este servidor. Ya les tengo hasta su columna donde les tengo y los voy a llevar bien lejos para que ni se acuerden de ustedes de todo lo que han predicado y a los dos los voy a matar. Pues, ¿sabes qué? Tú no tienes parte ni suerte. Te reprendemos en el nombre de Jesucristo. Porque ¿qué viene? A meternos miedo y temor. Ay, sí me quiere matar. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Yo no tengo contigo parte ni suerte y tú no tienes poder para traer muerte a mi vida. Si el Señor me quiere llevar, que me lleve Él, pero tú no tienes poder y además tú no me tienes mi mausoleo ni mi tumba como a ti te gusta, ¿sí? Esto está en manos del Señor, ¿sí? Y además, este servidor no busca ningún mausoleo ni nada de eso. Si el Señor quiere y me quieren sepultar, que me sepulten. No, ya le he dicho a mi esposa, si todavía ella vive, a mis hijos, no me vayan a incinerar porque eso es una violación a la palabra del Señor. A mí me entierran. A mí me entierran. Ya es más, yo eso he sido previsor y ya tengo 4 lugares apartados para cuando sea la cosa del Señor. Pero yo les he dicho, no me incineren. No me incineren. El cuerpo, que este cuerpo es del Señor, no es mío. Yo no puedo hacer con él lo que quiera. Bueno, eso es otra doctrina, pero vamos ahí, estamos en Hebreos 2:14. Jesús, como el Hijo del Hombre, participó de carne y sangre para que por medio de su muerte corporal destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora entonces, ¿por qué yo digo que Jesucristo tiene él toda la autoridad? Pues está muy fácil, ya lo he escuchado. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 y lea. Y dice, y el que vivo, está hablando Jesús, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Oiga esta noticia, esto es una buena noticia. Y dice Jesús, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque algunos dicen, ay, el diablo tiene su trono y entra al infierno y sale como... No. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Los hermanos que en esta iglesia ha enterrado, esta última iglesia, porque he enterrado a muchos hermanos, ¿sabe qué? El Señor se los llevó, no el diablo. Algunos están aquí que dicen, ah, caray. Entonces, certeros de que el Señor fue, porque quien ahora para nosotros los cristianos tiene las llaves, la palabra llave significa que tiene la autoridad plena y total. Él es el soberano de la muerte y del Hades. Así es que el Hades no se mueve a su arbitrio, ni lo mueve el diablo. El Hades lo mueve Jesucristo. Control total. Bueno, Jesús estuvo muerto, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene las llaves entonces de la muerte y del Hades. Vamos a ver, ¿sí? Otro pasaje. Colosenses, para que usted esté bien certero.
Colosenses 1, 12 y 13. Miren lo que dice. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted ya está participando de ello. El cual nos ha librado de la potestad. La palabra potestad aquí es eusia, significa autoridad. De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre usted. Si usted no le da lugar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo, pero no tiene ninguna, las tinieblas no tienen ninguna autoridad. Usted puede decirle, yo estoy trasladado, ¿sabes a dónde me han llevado? Al reino del amado Hijo Jesucristo. ¿Te quieres meter con el rey? ¿Quieres tener problemas con el rey, con el que te venció ya? ¿Quieres con él? Ahí está. Usted está protegido bajo el reino del amado Hijo de Dios Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, soberano de toda la tierra. Muy bien. El Padre nos hizo aptos para participar de los santos en luz, nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado entonces certeramente al reino de su amado Hijo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito enfocando. Regresamos a Apocalipsis 12, ya leímos el 7 y 8, 12, 7, pero ahora vamos a hablar un poquito hasta el 9. Entonces leímos, y vuelvo a leer, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vimos algo de esto la vez pasada, ¿sí? Los ángeles como también la serpiente antigua, son seres espirituales, son una creación angelical, ¿sí? De tal manera que entonces tenemos que tratarlos en una guerra espiritual, porque no son materia, no son cuerpo, no son sangre y carne. La sangre y carne puede estar poseída de demonios, pero no es nuestra lucha contra ellos. Nuestra lucha es espiritual. La pregunta aquí es, ¿cuántos en la iglesia de Jesucristo y cuántos siervos están haciendo guerra espiritual? ¿Cuántos? Pocos. Cuando en la Escritura está dicho que hay guerra espiritual y no hacen guerra espiritual. Y si algunas iglesias enseñamos de la guerra espiritual, empiezan a hablar mal de nosotros. Así se conoce el arrebatamiento como el relajamiento, porque dicen que es un relajo porque echamos fuera demonios. Y se conoce, ¿verdad? Porque inclusive yo recuerdo, ¿verdad? Iglesias tradicionales cuando tenían casas de demonios, me las mandaban a mí porque yo salí de una iglesia tradicional. Entonces me decían, aquí no creemos en eso, pero te los mandamos, pues tú haces esa clase de locuras. Locuras en el espíritu. Y me mandaban la gente con demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor dispuso desde que recibimos el Espíritu a meternos en la guerra espiritual. Yo no sabía nada, pero ya les he testificado. Estábamos en una reunión muy de noche, porque nos reuníamos a los viernes en la noche de 9 a 12 de la noche, y estábamos en una reunión y llegan unas personas ahí que venían del espiritualismo. Y llegan unas personas, algunos saben el testimonio, otros no lo saben, pero los que no lo saben, escuchen. Y llega una persona ahí, y estábamos en la alabanza y cae de rodillas
Ahí estaba mi esposa y quizá no sé si algunos de ustedes, era recién que se iniciaba este Centro Cristiano de Arrebatamiento, y ella abre la boca, y cuando abre la boca salen 3 voces, una voz muy baja, una voz chillona de queja, y la de ella era mujer. Y entonces, no me diga qué es eso. Hicieron, como dicen ahora, una fake news. Hicieron una grabación falsa. No era falso. Ahí estábamos en el culto y ella cae de rodillas y empieza con eso y empieza a decir cosas y empieza a amenazarnos y en todo. Y entonces, en el nombre de Jesús, le atamos los demonios, le echamos fuera a los demonios, la liberamos. Ella era bruja del espiritualismo, no del espiritismo, espiritualismo. En el espiritualismo mezclan la Biblia con brujería y hechicería. Y su héroe es Moisés malinterpretado. Y esta mujer vino porque le dijeron, pues ven ahí, predican de la Biblia. Pues se metió el diablo en el lugar equivocado. Pero lo precioso de esto es que fue tan tremenda esa liberación, que toda la familia de ella, toda, que eran espiritualistas, toda se convirtió. Toda. De ahí salieron varios pastores, unos de ellos están en Los Ángeles, California, ahí pastorean. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Pero fue tremendo esto que vimos y que oímos, porque lo vimos y lo oímos. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Pero aquí yo le puedo decir a mi esposa que pase, a mi hijo no, porque todavía ni había nacido, al que está aquí atrás, a Eliud. Pero algunos de ustedes, no sé si José estaba ahí, a lo mejor no estaba, o Mari, le tocaba. A ellos les ha haber tocado otros casos de demonios muy horribles. Pero ese fue el primero. Y el otro más grave fue cuando llegó una persona que nos la trajeron porque estaba por tirarse allí en el metro Tacuba, a las vías para suicidarse. ¿Y qué pasó? Traía demonios, le echamos fuera demonios, recibió a Cristo y esa mujer ya no se suicidó, se salvó. Bueno, entonces estamos hablando aquí de cosas muy importantes, una guerra espiritual que nos deja bien claro que empezó en el cielo. ¿Por qué digo que es una guerra espiritual? Le voy a probar que los ángeles no son esculturas ni nada. Le voy a probar con la escritura en la mano, allá en Hebreos, que los ángeles son espíritus y los ángeles caídos vienen a dañarnos, pero los ángeles de Dios están a favor nuestros. Le informo. Fíjese bien, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Yo soy heredero de la salvación. Usted es heredero de la salvación. Hay algunos que han levantado hasta ciertas doctrinas. Hay que adorar al ángel de la guarda. No necesito adorarlo. Oiga, ¿y usted cuántos ángeles tiene asignados? No sé, pero si necesito. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Te informo, soy un heredero de salvación. Sí. En los años 70 hubo un avivamiento muy precioso. Y en ese tiempo, para entrar al centro, se venía tremendamente pasar por ahí a la entrada del centro, lo que venían de la calzada Tlalpan, se entraba ahí por la avenida, ¿qué? 20 de noviembre, por 20 de noviembre, y cuando se venía el tráfico era muy tremenda, ¿sí? Y entonces una persona no se fijó bien y no alcanzó, se quedó a la mitad y se le vino todo el tráfico, pero era un hijo de Dios. Entonces de repente sintió que del centro de ahí de la 20 de noviembre, esto es está bíblico indudablemente, si usted no lo quiere creer, usted sabrá, fue tomado, ¿sí?
por una persona alta, muy blanca, ¿sí? Y que había podido parar el auto y ponerlo en la banqueta. Y ella, cuando quiso darle las gracias, ya no había nadie. Y dijo, ¿quién fue? Y me preguntó, le dije, pues fue el ángel de Jehová, que se le había abollado una pierna o algo. Eso es un chiste mío. Pero te sacó de ahí. Te sacó de ahí. Le voy a platicar otra más grande de Los Ángeles. Hace muchos años, los Anderson entraron a la obra del Espíritu allá por los 70s, cuando vino su avivamiento tremendo. Y venían de Ciudad Victoria en una carretera muy peligrosa. Y resulta que de repente se encontraron de frente con un tráiler que se metió al carril de ellos. No había salvación. El choque era inminente y la muerte de ellos era inminente. Pero los Robles, los Anderson, su nieto era Robles Anderson, fue el que me los platicó, le gritaron a Jesús y le dijeron, Jesús, sálvanos. No tuvieron más que eso cuando estaba por venir el choque inminente. El auto apareció más adelante en la carretera de Ciudad Victoria, a un ladito parado. Y ellos, ¿y el tráiler? ¿Y el tráiler? Y ellos dieron testimonio que el Espíritu Santo y los ángeles los habían llevado a ese lugar. Ellos también dijeron, si no lo quiere creer, no lo crean, pero veníamos en el auto varios. Fuimos testigos. No sentimos ni cómo nos cargaron, no sentimos ni cómo sucedió, pero ahí al lado estábamos. Fuimos librados. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué este otro accidente no lo libró? Pues no tuvieron fe. Pero estos dos propósitos tenían fe, clamaron a Dios y Dios todavía no había dispuesto su muerte y se los llevó. ¿Quién transportó un auto? Por muy poco que pesara, 1,5 toneladas más los que iban adentro, de todos modos, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios, y envió a sus ángeles. Bueno, ya les probé que los ángeles son espíritus, porque ellos no vieron nada, ¿sí? Y ellos fueron arrojados a la tierra y Satanás, ángeles caídos, son seres según las escrituras vencidos y derrotados por la obra, poder y reino y autoridad de Cristo. Y los hermanos, la iglesia de Cristo, le hemos vencido, de tal manera que le hemos vencido. Y quiero regresar, aunque ya había yo enseñado de esto, pero ahora quiero explicar algunas cosas rápidamente. Le hemos vencido por dos cosas. Quiero que leamos el continuo, Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No les preocupaba eso. Ahora, ¿qué estamos nosotros viendo aquí? Que nosotros hemos vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. No andemos con que estoy cubierto con la sangre de Cristo. No estás cubierto, estás rociado con la sangre de Cristo. No hay ninguna palabra en la Escritura en que te puedas cubrir con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue rociada para que fuera limpiada tus pecados. Entonces, aquí dice que lo vencieron por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué nos quiere decir? Que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado y tú has vencido al enemigo, porque conforme a esa promesa, aunque tú has cometido pecados, en ti no hay pecados. Por eso es necesario que diario le digamos, Señor, no sé si hoy cometí o no pecado, traté que no, pero si cometí, te lo confieso, perdóname, límpiame con tu sangre y ya, se acabó. El Señor nos ha dejado ese recurso. Nos ha dejado, ahí está escrito en 1 de Juan 1,
7, ¿verdad? Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que no puede haber, ¿cómo hemos vencido si el enemigo viene y dice, tú eres un pecador? Ya sabía que soy pecador, pero ya me limpié hace rato. Algunos dicen, yo no quiero participar de la mesa del Señor porque ando en pecado. Pues confiésalo y pide que la sangre de Cristo te limpie, pero toma la mesa. Ese es un error de parte de los cristianos. Es que estoy resentido, pues perdona. Es que tengo odio, pues saca el odio. Pero no te retengas pecado, pide que la sangre de Cristo te limpie y ya. ¿Ok? Ahora dice que lo otro es por medio de la palabra del testimonio de ellos. Son dos cosas, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. El próximo domingo voy a hablar un poco de esto. Pero solo te voy a decir, no lo veas nada más como la palabra de testimonio. Ve como que el Señor está diciendo, tienes fe en esa palabra. Tienes la autoridad en la palabra del testimonio. ¿Quién es el que ha dado testimonio? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Y su testimonio es verdadero. La palabra del testimonio es que tengas fe ahí. No voy a dar más porque si no voy a echar a perder mi mensaje. Y si quiere escucharlo, venga la próxima vez. ¿Sí? El nombre de Jesús ha sido puesto hasta lo más alto y es sobre todo nombre con el propósito de que toda rodilla se doble. Tenemos que reconocer que Jesucristo es la suprema autoridad, el que domina, el amo, el soberano, el conquistador. ¿Sí? Cuando aquí nosotros leemos y ellos le han vencido, la palabra aquí es nikao, de niké, como los tenis. Los tenis son, compras unos tenis, niké son conquista, vencer. O sea, traes tenis del vencedor, que a lo mejor no corres ni de aquí a la esquina, pero bueno, por lo menos traes tenis, ¿sí? Entonces, vencido, nikao, vencer, conquistar. Pero ¿quién es el conquistador? Es Jesucristo el conquistador. Ya les he explicado la palabra tanto en hebreo como son correspondientes Adonai como Curios, Señor. Quiere decir eso, el amo, el soberano, el que tiene el control, el conquistador, tanto de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y con el objetivo de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted ya conoce ese pasaje, Filipenses 2, 9 al 11. Yo lo repito mucho, ¿sí? Cuando invoco el nombre de Jesús, le digo, Señor, tú has sido exaltado hasta lo sumo y te ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, el conquistador, el soberano, el que domina, el que ha vencido. Y es en el nombre de Jesús, úselo para todo. Muy bien. Dejamos ahí, completando con la vez pasada, y vamos al segundo frente. El segundo frente de conflicto, mi título tiene estos dos términos. El pecado y la serpiente antigua. He hablado mucho de la serpiente antigua porque él empezó todo este asunto. Ahora vamos a hablar del pecado. Segundo frente o conflicto de guerra o lucha o combate es el pecado, la maldad, la iniquidad, la injusticia, el mal, la impiedad, la inmoralidad. Todos estos son sinónimos y conductas de la naturaleza caída del hombre y de la iglesia salvada por Jesús. Oiga bien, póngame atención a lo que le voy a decir. No hay libro en toda la Biblia, en los 66 libros, en toda la escritura, en que se haga a un lado un tema principal. ¿Sabe cuál es el tema principal de la revelación de Dios, de la palabra de verdad? Pecado. ¿Cuántos mensajes en las iglesias se oyen para combatir el pecado?
Me dicen, yo quiero una iglesia donde haya alabanza, donde haya muchos jóvenes, yo quiero una iglesia que me divierta. ¿Y cuando te hablan del pecado? Cuando te hablan de la maldad? ¿Tenemos un Dios loco? ¿No tenemos un Dios justo? ¿Tenemos un Dios insensato? Tenemos un Dios prudente y sabio. Los 66 libros, yo lo reto, tráigase una concordancia exhaustiva y demuéstreme que no estos términos sinónimos están en algún libro o no están de la Biblia. Todos. Llámese pecado, llámese mal, llámese inmoralidad, llámese iniquidad, llámese impiedad, llámese como le ponga a otro desorden. Ahí en todos. Hasta en libros donde hay poquito, como el de Esther, ahí hay. Entonces, ¿por qué no se prepara la iglesia para combatir el pecado? ¿Por qué? ¿Cuánto estamos sufriendo por ello? ¿Y cuánto le estamos dando lugar al diablo? ¿Cuántas cosas en la vida uno, su descendencia o su ascendencia, le llamamos malas decisiones, le llamamos cosa imprudente, pero la Biblia les llama pecado? ¿Y cómo les ha ido con sus malas decisiones? ¿Cómo les ha ido en sus malos pensamientos? Mal. Pero la Biblia le llama pecado. Pero conmigo se enojan porque dicen, es que tú hablas mucho del pecado. ¿Por qué no les hablas de la prosperidad? ¿Por qué no les hablas de la gracia en desgracia? ¿Por qué no les hablas de que todo va a salir bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no los diviertes? ¿Por qué no pones aquí muchas pantallas y muchas luces y todos y los diviertes? Diviértelo, la gente está necesaria de distraerse, distráelos. Pues eso es lo que hace el diablo. Y cuando le enseñan a la iglesia acerca del conflicto que tenemos por naturaleza en nuestra carne, todos. Y estos temas dicen, cuando los ven, dicen, ni lo oigas. Si lo está predicando su hermano, ni lo oigas. Te va a decir muchas cosas. Y por no decirlas, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Y yo reto a los estudiosos de la Biblia y a los maestros de Biblia que me digan que el tema principal de la Escritura es que Dios ha querido combatir el pecado desde el huerto del Edén. Si me comprueban que estoy mintiendo y que no estoy hablando palabra de verdad, acepto públicamente y en todas las redes sociales confesar que estoy hablando mentiras. Los reto. Los reto. Empezando por mí, porque ya les he dicho, los predicadores, ¿cuántos para allá? ¿Sí? Uno para allá. Uno para arriba para que el Señor sepa que es palabra de verdad. Y 3 para acá. Cuando hablo de esto, muchos hacen silencio y dicen, pues sígale con el silencio. Es la manera de vivir del hombre y muchas veces de la iglesia, el aceptar como normal la práctica del pecado, como ya vimos la vez pasada. Pues tenemos una buena excusa basada en la palabra de Dios. Fíjese cómo el Señor me mostró algo. Hay una buena excusa en la palabra de Dios, que está en Apocalipsis 7:20. No es una excusa la que debemos usar. Vamos a Apocalipsis 7:20. Ya voy para allá. ¿No tiene 20?
Pues ahorita le ponemos. No, entonces me equivoqué, pero ahorita se los doy. ¿Cómo no? Eclesiastés, perdón. Es que me equivoqué del libro. Eclesiastés 7:20. Muchas gracias por la emoción, me equivoqué. Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Quién es justo? Tú y yo, porque hemos sido justificados por Cristo. Que haga el bien y nunca peque. Esto está muy bien, porque quiere decir que tenemos una lucha contra el pecado, un conflicto. Pero muchos lo estamos tomando como justificante. Soy justo. Ay, cometí un pecado. Soy justo, pues no hago todo bien y pues se me chispoteó. Me sucedió y lo damos como excusa. No hay justo que haga el bien y nunca peque. No debiéramos nosotros tomar otra actitud, decir, no hay justo, no hay uno, ¿sí? No hay quien haga el bien y nunca debiera de pecar, pero peca. Pero peca. Y esto es para todos, hermano. Tengamos mucho cuidado. Esto mismo está, pero para toda la humanidad, no lo voy a leer. Primero de Reyes 8:46. Ahí también es en la consagración por Salomón. Eclesiastés lo escribió Salomón. Y miren que él se dio la excusa. ¿Qué pasó con Salomón? Ay, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Ah, pues yo soy de esos. Así es que échenme 300 mujeres y 700 concubinas. Y tráiganme a la reina de Saba y también. ¿Y cómo acabó? Y él escribió esto. Pero se dio licencia, porque a veces esto nos da licencia. Y en Primera de Reyes 8:46, a todos, no hay hombre que nunca peque, dice ahí. No hay hombre. Entonces, no tomemos esto como excusa. Esos versículos no fueron escritos para darnos una licencia. Esos versículos fueron una advertencia para decirnos que la naturaleza, tanto del hombre, de la creación humana, como del justo, es de tender al pecado, pero que debemos de combatirlo. Personalmente, individualmente lo debemos de combatir. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Pero es posible? Todo es posible si puedes creer. Muy bien. Voy a leer esta idea. Estos dos versículos hablan de una verdad de la cual hemos abusado para autorizarnos conductas y comportamientos pecaminosos de maldad, iniquidad, de impiedad, pero que con obediencia a la palabra de Dios pudiéramos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y combatir el pecado con la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, como ya vimos. Ya hemos visto ese capítulo, pero de Hebreos 12, del versículo 1 al 4, ya lo hemos visto. Pero lo que no hemos visto es la parte de abajo, especialmente el versículo 4. Y quiero leerles completo, porque a veces pues nos leemos nada más una parte y no alcanzamos el contexto. Estoy buscando Hebreos 12, del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia, porque eso nos evita, ya lo vimos, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Vean nomás la contradicción que sufrió Jesucristo en la cruz. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Cómo dice el Señor? Que resistamos, dice, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Aquí encontramos un combate, una lucha fuerte. Voy a explicar aquí.
varios términos. Vimos la palabra despojémonos, despojar, apotitemi, pongamos lejos, separémonos, tratémonos de alejar. Eso significa despojar. Luego vimos una palabra aquí, peso. La palabra peso es estorbo. Llevamos una carga, un estorbo. Luego vimos pecado. La palabra es hamartia, pecar. Lo que es pecado, lo que es pecaminoso, y viene de un término hamartano que significa errar el blanco y para no participar del premio. ¡Wow! Está fuerte eso. Pecado es errar el blanco para no participar del premio. Eso es lo que queremos, no participar del premio. Nosotros tenemos un premio, la vida eterna, la salvación del alma y la vida eterna. ¿Sí? Eso es. También esta palabra significa cometer pecado o practicar el pecado. Ahora vimos otra palabra que dice aquí que lo resistamos hasta la sangre. La palabra resistir aquí es anticatistemi. Significa enfilar en contra del enemigo, entre paréntesis, tropas. Es levantar tropas, es levantar una lucha, un ejército. Y dirá el Señor, ¿y a quién recluto como tropa? Pues al Espíritu Santo, a los ángeles del Señor que nos ayuden. Muy bien, sí, eso lleva a resistir. Y de esta manera vemos a lo opuesto. Y luego vimos la palabra combatir, antigonizomai, quiere decir luchar contra, ¿sí? Antagonismo, hay un antagonismo. ¿De veras llegaríamos a eso? Luchar contra y es un antagonismo, eso es lo que significa combatir, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vemos que aquí? Que este peso y este pecado anulan la confianza en Dios y la fe en su palabra. Vamos a ver primero Mateo 6, 31 al 34. ¿Me acompaña Mateo? Estoy probando todo lo que hace esto cuando no nos quitamos el peso y que llevamos y el pecado no nos despojamos de ello. Dije Mateo 6, 31 al 34. Ahí voy. Y dice ahí, Mateo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Uno de los pesos que tenemos hoy es tanto afán por muchas cosas. Y eso nos aleja del Señor. Tenemos que quitarnos ese peso. También dice que nosotros nos quitemos, vamos a Mateo 13, 22, mejor que predique la palabra de Dios que yo. Les voy a dar varios versículos con respecto a una solución a todo eso. Mateo 13, 22, y dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el que ya leímos, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese lo grave que es el afán y el engaño, ¿verdad? De que están con que supérate y el éxito y todo eso. Cuando el Señor nos dice, tú búscame y yo te bendigo, yo te prospero. Pero el afán ahoga la palabra de Dios. ¿Cuántas personas conocemos? Ya le he platicado de aquel varón que llegó y dijo, tengo más de 2 años, casi 3, de no tener trabajo. Y entonces oramos por él y Dios le dio trabajo. Y luego dijo, ya me dio otro trabajo, ya me dio otro trabajo. Ahora gracias hermano, ya no quiero venir a la iglesia ni a sus estudios porque ya tengo 3 trabajos.
¿Qué lo ahogó? ¿Qué ahogó la palabra que le hablamos? El afán y las riquezas. Qué tristeza. Así nos pasó también con otro varón, que eso pasó en San Juan Totepec, que tenía 2 años sin tener trabajo. Oramos por él y Dios le dio trabajo. Dijo, no, ya tengo trabajo, ya no voy. El afán. Y aparte a él le dolió, dijo, no, dice, ahora les voy a tener que dar el diezmo de lo que gano. El diezmo es del Señor y no se lo quiso dar. Ya no sé qué pasó con ese hombre, pero ¿en qué mundo estamos? ¿Qué es todo eso? Acuérdese también de que está escrito de la ansiedad. ¿Qué dice primera de Pedro 5:7? Echando vuestra ansiedad sobre él, por cuanto él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si estamos con ansiedad en cualquier cosa, estamos dejando que ese peso y se vuelve pecado. También ¿qué nos dice qué debemos hacer con el afán? ¿Qué dice Filipenses 4, de 6 a 7? Por nada, otra vez repita conmigo, por nada, ¿qué? Estéis afanosos, por nada. Pero por esto sí, hermano, ¿me autoriza? Por nada. ¿Le quedó claro? Por nada estés sino sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Qué tienes que hacer cuando hay afán y angustia y alguna situación de peso? En oración, en toda oración. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Ruego, tírate al suelo. Se me van a manchar las rodillas. No le hace. En ruego. Y luego que dice, con acción de gracias, dale gracias, Señor, esto está duro, pero sácame de esto. ¿Y qué dice el Señor? Y la paz de Dios. ¿Por qué no resuelves un problema? Pues no tienes paz, nomás estás en el problema y el Señor, eres cristiano, está mirando. A ver, ¿a qué horas ora, ruega y da gracias? A ver, te estoy esperando. Es que tengo mucha carga, Señor, tengo muchos problemas. Te estoy esperando. Te quiero dar paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Colosenses dice gobernará, por si ya perdiste el control. Muy bien. Y por último le doy, porque no ande cargadote. ¿Qué dice Mateo 11, 28 al 30? También me lo sé de memoria. Venid a mí, todos los que estéis trabajados. Es que le hago mucho esfuerzo, es que ya. Todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Voy a ir con tal persona, voy a hacer esto, voy a poner más estudio. Ven a mí, dice el Señor Jesús, aquí estoy, que te voy a hacer descansar. Señor, pero no hay nada que tener de compromiso contigo. Sí, dice, vas a llevar mi yugo y mi carga, pero mi yugo ahí, ¿cómo dice que es? Ligero. ¿Para que hayas descanso? ¿Para qué? Para tu alma. Bueno, déjate mejor tú. Te estoy dando rápido eso. Jesús lleva tus cargas, pon tu carga en el Señor. Termino con el Salmo 55, 22. Echa tu carga en Jehová. ¿Y qué dice? Él te dejará. Echa tu carga en Jehová y dice, ¿yo por qué voy a cargar con tu carga? Tú te la buscaste. Echa tu carga en Jehová. ¿Y él qué? ¿Qué entiendes por sustentar? Como que el Señor mete la mano y dice, ay, estás, pero mira nomás, casi que soy todopoderoso, se me dobla la mano de todas las cargas que traes. Bueno, estoy haciendo una paráfrasis. No dejará al justo caído. ¿Y qué eres tú? ¿No has creído en Cristo? ¿No eres justo? Pues dile, Señor, ya mira cómo ando arrastrando la cobija, yo soy de los justos.
No me dejes caído. Tenemos un Dios que nos oye, ¿sí o no? Vamos a cambiar ahora y regresamos al versículo inicial de la vez pasada para corregir. Primera de Juan 3:4 y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Estamos hablando de luchar contra el pecado, hay que enterarnos. Pues el pecado es infracción de la ley. Mal, no le entraron bien los traductores a esto. Vamos a ver, hay que distinguir entre hacer un acto de pecado en forma aislada y ocasional. Fíjese lo que estoy diciendo, atiéndame bien lo que estoy diciendo. Hay que distinguir entre hacer un acto de pecado en forma aislada y ocasional y la práctica continua de pecado. Le voy a volver a repetir porque es muy importante lo que le voy a leer en el griego. Hay que distinguir entre hacer un acto de pecado, todos podemos tener un acto de pecado, en forma aislada, ocasional y la práctica continua de pecado. Hay gente que ya es mentirosa y mentirosa y mentirosa y nos dicen mentiras y mentiras y mentiras. Esa es práctica continua de pecado. Esperamos no mentir, pero si ocasionalmente mientes, pide perdón y ya no lo hagas. ¿Vio la diferencia? Bueno, muy bien, muy bien. El término aquí cometer, ¿sí?, no está bien traducido. Aunque se traduce es hacer, en forma y aplicaciones muy variadas y amplias, pero también significa practicar de continuo el pecado. ¿Ok? Hablamos del término cometer. Ahora vamos a hablar del término infracción de la ley. Incorrecto. El término aquí es anomia. En griego quiere decir, para los que son abogados, sin ley. No hay, una cosa es la infracción, me pasé un alto, es una infracción, y otra cosa es que esté sin ley. Esto es muy grave, porque cuando estás sin ley, estás diciendo que rechazas la ley y estás en rebelión a la ley. Sí, vamos a seguir. Estás actuando y viviendo al margen de la ley de Dios. Es más grave que una infracción. Esto es, lo concluimos en una palabra, anarquía. No dejas que te gobierne nadie. No hay autoridad sobre ti ni Dios. Rechazo al gobierno, autoridad y voluntad de Dios para hacer la propia, o sea, tu voluntad y vivir conforme a tu parecer. Voy a cambiar para que entiendas. Haces tu regalada gana. Vea qué grave es esto y a veces lo leemos. Si lo leyéramos así, todo aquel que practica continuamente el pecado está sin la ley de Dios, no hace su voluntad, hace la suya, anda en su parecer, anda en anarquía, es rebelde a la ley de Dios, no se va a sujetar a Dios. Y el pecado es anomia. Es andar, si lo haces como práctica continua, sin ley. Esto sería bueno para los que son abogados. Yo no soy abogado. Seguimos, primera de Juan 3:5. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El Hijo del Hombre apareció para quitar nuestros pecados porque estábamos sin ley. Pero ahora en Cristo estamos bajo la ley de Cristo y de su gracia. ¿Sí? Y tiene plena autoridad para hacerlo porque en Él no hay pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya no estamos sin ley y el Señor ha cumplido la ley. ¿Qué nos dice
Y ya lo conoce usted, Hebreos 4:15. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a ir leyendo todo esto para que usted esté claro. Y dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ah, qué bueno. Sino uno que fue tentado en todo, podemos ser tentados, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué nos dice Hebreos 7:26 en cuanto a quien hay alguien, como hablamos de un mensaje de los dos grandes intercesores, este es uno de ellos? Dice ahí, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo es Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Y nosotros qué? Y hecho más sublime que los cielos. Yo nomás una pregunta, ¿quiénes son tus amigos? Amén. Pero hay unos que tienen cada amiguito que se están contaminando. Bueno, te lo dejo de tarea. No te prohíbo nada, pero tú analiza. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, habla de Cristo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué te estoy diciendo? Te he invitado a combatir el pecado. Ahora te estoy diciendo cómo combatir el pecado. ¿Quién te ayuda? ¿Quién lo ha hecho? Su sangre, su cuerpo, todo su sacrificio se llama Jesús. Muy bien, muy bien. Regresamos a Juan 3:6 y dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece, voy a agregar, en él no practica de continuo el pecado. Todo aquel que practica de continuo el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, si llega un momento en que estamos en tal práctica del pecado que ya es públicamente conocido, ¿cómo dicen que no están en pecado? ¿Cómo dicen? No mienten. Muy bien. Entonces vamos a seguir viendo. Esto es un gran reto para romper con los pecados a los que nos hemos acostumbrado. Cuando hablo de practicar de continuo un pecado, es que hay pecados a los que nos hemos acostumbrado y los cuales justificamos sin base. Esto lo confirma. ¿Dónde lo confirma? Ahorita lo vamos a leer, Juan 3:8 y 9. Y dice, el que practique el pecado, ese es el tema, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Da todo una razón. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Sí? Que nosotros no tenemos que acostumbrarnos al pecado. Hay hermanos que ya no pueden dejar las groserías. ¿Hemos dicho groserías? Yo sí he dicho. Pero ¿sabe qué? A veces dices, no, yo no he dicho groserías, pero has dicho algún mal. Que no se vuelva eso una práctica continua, sino que suceda. Y si sucede esporádicamente, confiésalo y pide que la sangre de Cristo te limpie y lo abandónalo. Pero si es la práctica continua, ¿sí? Es como hermanos o hermanas que yo les he dicho, ¿sí? Oye, tenía una hermana que se enojó y se fue de la iglesia porque le dije,
Se me hace que tú eres la chismosa de la iglesia y la metiche. Pero ¿por qué usted dice que se le hace? Porque donde quiera que haya un problema, tú estás metida. Es que yo no hice nada. No, nada más sacas tu lengua que la tienes dividida en dos como las víboras. Porque tuve que llamarle fuerte atención. Es que usted está hablando de mí, yo me voy de esta iglesia. Pues qué bueno, porque donde está el chismoso hay fuego y el chismoso descubre lo que no debe descubrir y se mete en lo que no debe decir. A mí me molesta mucho que había hermanos y hermanas que, oye, ¿y por qué tal hermano no viene? ¿Me puedes informar si ya cometió alguna falta o algo? ¿O lo corriste o qué? Primero, como pastor, yo no tengo por qué informarte qué estoy dando de consejería a alguien. Y segundo, no seas metiche ni entrometido. Eso es un pecado. Pero hay gente que es metiche ya. ¿Sí? Tenga cuidado porque hoy los metiches están en las redes sociales. Y los entrometidos están en las redes sociales y algunos hermanos son metiches y se andan metiendo en lo que no les importa en las redes sociales. Y algún día de eso también les van a tener algo que perseguirles porque las redes sociales es de los chismosos y de los metiches. ¿Cuáles son las noticias que se vuelven virales? Las de los chismosos y metiches. Pero ahí está el hermano y la hermana, no, yo no soy metiche, nomás ando revisando cuál es la noticia viral de hoy. Y no es metiche. Tengan cuidado. Le pigáis el clavo porque algunos dicen, no, yo en la iglesia, usted véame calmadito, no, pero quítale las redes. Y ya supiste, y ya viste de este hermano, y ya viste de esta hermana, y todo. Así me dijeron un día de unas jóvenes, mira estas jóvenes cómo se pusieron en Instagram. ¿Y tú cómo te andas metiendo en Instagram? ¿Qué andas viendo en Instagram que viste esos desfiguros? Esto es muy fácil, como aquel niño que acusó al otro niño cuando estaba el papá y dice, vamos a dar gracias por los alimentos, cierren sus ojos. Y uno de los niños dice, papá, mi hermano de enfrente abrió los ojos. ¿Cómo lo vio? Y no es metiche. Y le carga el pecado al otro y el suyo. Esto le hablo con cosa real y me dijo, ¿qué hago, hermano? Pues los dos estaban igual o peor, el que abrió los ojos después. Tenga cuidado de andar de metiche y practicando de continuo el pecado porque se vuelve usted pertenencia y da lugar al diablo, ya lo vimos, ya que se identifica con él. La gracia de Dios y su amor da lugar al Hijo de Dios que apareció para deshacer las obras del diablo. Esta es la promesa para no practicar de continuo el pecado. Aceptar, creer que somos nacidos de Dios al haber sido engendrados por Dios. Usted es de una descendencia espiritual diferente. Repita conmigo, yo soy una descendencia espiritual diferente, soy engendrado de Dios, por lo tanto, de hoy en adelante, mi manera de vivir va a ser así. Es un compromiso, está fuerte. Ahora ya me está lavando el cerebro a muchos, es que ahí te lavan el cerebro, te lo lavamos pero con la palabra del Señor, no con mis pensamientos de hombre. Vamos a ver, porque entonces la semilla de Dios está en nosotros por haber recibido y creído en Jesús y haber nacido de nuevo por el Espíritu. Tenemos el poder para no pecar. Ya, hasta ahí. Y les voy a decir entonces un resumen. ¿Cómo combatir, voy rápido, y hacer guerra espiritual? Primera de Pedro 5:8. Reconoce que tienes un adversario, el diablo. Ahí está, ¿sí? ¿Cómo dice Primera de Pedro 5:8?
Sed sobrios y velad, porque su adversario el diablo anda, ¿qué? Buscando a quién? Devorar. Luego, ¿qué dice? Segundo paso para combatir y hacer guerra espiritual. Primera de Juan 4:4. Declara que perteneces a Dios y lo has vencido, porque mayor es el que está en nosotros, Jesucristo y su Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, ¿qué dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor es el que está en el mundo. ¿Mayor es el que está en el mundo? No, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Mayor es el que está en nosotros? Ah, dije, a ver si la leyó. Que el que está en el mundo. ¿Y usted está en el mundo o está en Cristo? Muy bien, muy bien. Primera de Juan 5:18, también vamos a usar eso. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oiga esto, no practique el pecado. O sea, no practicamos de continuo. De repente se nos va, pero no practicamos de continuo el pecado. ¿Sí? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. Él es el que nos guarda. Y el maligno no le toca. Por eso usted le puede decir, a aquel le puede venir a amenazar, te voy a tocar, te voy a matar, te voy a traer esta enfermedad, te voy a traer problemas. ¿Sabes qué? A mí no me tocas, porque yo no practico el pecado de continuo. Pero es que hay que pecado, ya lo confesé y me limpió la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? A mí no me tocas. Tome autoridad. ¿Y por qué no te toco? Porque yo soy justo en Cristo Jesús. La sangre de Cristo me ha limpiado todo pecado, así es que aléjate de mí. Yo te he vencido con la sangre del Cordero y tengo la palabra de testimonio, la palabra de tu edad, tengo la fe de que mayor es el que está en mí que tú que estás en el mundo, y tú no me puedes tocar. Porque a veces usted dice, ya me dijo que me vino a tocar, ¿y qué hiciste? Pues dejé que me tocara. Por favor. ¿Y por qué dice? Es que no le dije así, pero le diste lugar y no hiciste nada y vino y te voy a tocar, pues despáchate. Pues no, hermano. Cuarto punto, Segunda de Corintios 2:11. Mire lo que dice. Esto habla de planes, propósitos, de acechanzas, de muchas cosas, y me interesa mucho. Segunda de Corintios 2:11. Ya voy llegando. Y dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Son cosas. Una persona me dijo, ¿a poco aquel puede meterse a mi mente? Seguro. Te puede meter maquinaciones. Ten cuidado. Y él tiene maquinaciones para que no gane ventaja. Tenemos que romper pedimientos, sacudimientos. Lucas 22:31. Si usted, el Espíritu, le dice, te está pidiendo para sacudirte, no se deje. Dijo también el Señor, esta es palabra de Jesús, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O te acusa o te pide. Rompe con ello. Tienes la autoridad. Muy bien. Sus engaños. Vamos a segunda, ya lo habíamos visto, pero para confirmar. Tenga cuidado con los engaños. Segunda de Corintios, vamos hasta allá, 11:3. Ya estoy por terminar, ya nos faltan unos cuantos versículos. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto ya lo explicamos en el primer mensaje. Tenemos que tener cuidado, porque Él es ladrón y viene para hurtar, matar y destruir. Eso dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué te va a robar? Te lo voy a resumir.
Él te quiere robar el amor de Dios. Él te quiere robar la salvación y la vida eterna. Él te quiere robar la fe. Él te quiere robar la esperanza para que tú no seas resucitado o participes del arrebatamiento. Él te quiere robar la misericordia y la verdad del Señor. Él te quiere robar la justicia y la paz. Él te quiere robar la salud y la sanidad. En eso resumo muchas otras cosas. Él siempre te quiere robar. Si tú sabes que Él es ladrón, ¿por qué lo dejas entrar? Si supieras que el ladrón está ahí, ¿por qué lo dejas entrar? No lo dejas entrar. ¿Por qué pones cadenas y por qué pones candados y por qué pones doble cerradura? Para que no entre el ladrón, ¿o sí? ¿Por qué le pones esas alarmas que ladran y se enojan en el auto? Y dicen, hasta tienen voz, ¿verdad? No te acerques. Si hay unas que tienen así, le toca uno el auto, no me toques, no te acerques. Ah, caray, el auto habla. ¿Sí? ¿Qué dice? Que tengamos cuidado para que estemos listos en la guerra. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Y esto está pasando en muchas iglesias, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya estamos ahí, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y anexas, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Terrible, ¿sí? Muy bien. Ahora, quinto paso. Aquí hablamos de quebrantar eso. Quinto paso. Y lo mismo te pregunto que te pregunté cuando también ya lo cité la otra vez. Aquí lo hacemos todas las veces que vienes. ¿Y qué hacemos? Ponte la armadura. Pero ¿no es una locura? ¿Cómo que me ponga la armadura? ¿No está en la palabra? ¿Está o no? No me contestaron más que dos. ¿Los demás no se ponen la armadura? ¿Qué dice Efesios 6:10? Y miren cómo empieza, dice, por lo demás, como diciendo, voy a cambiarle la frase, hermanos, ya dejen de ser tan atarantados, ¿no? Por lo demás, ¿no? Ya les enseñé muchas cosas, pero ahora les voy a enseñar esta. ¿Qué tal si la agregan? ¿Qué tal si la ponen en acción? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Quién no quiere ser fuerte en el Señor? Y en el poder de su fuerza. ¿Quién no quiere andar en el poder de su fuerza? Ay, qué bonito hasta aquí, pero léale completo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero, ¿por qué tengo que ponerme la armadura? Pues porque andan haciendo acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Es como esos halcones que andan en las calles o viendo quién anda hablando con celular y dicen, asalta a aquel. Pero no lo asaltó él, lo asaltó otro. O métete a tal casa, mira, no la cuidan. Ábrete al coche, hacen esto. Esas son acechanzas. Y el diablo te anda acechando a ver en qué andas atarantado y vulnerable. Y ahí mero te va a acicatar. ¿Para qué te pones la armadura? Para que dejes de ser vulnerable. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es a veces que luchemos contra sangre y carne. No es, ay, ya me quiero despachar a mi suegra y la quiero matar. No. Sino contra principados, vea otra vez, es espiritual. Contra potestades espiritual, contra gobernadores de tinieblas de este siglo espiritual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todo es espiritual. Por tanto, tomad otra vez toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo están los días? Casi todos son malos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pues ponte la armadura por lo menos para que aguantes lo malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes en Cristo.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El lomo aquí es en el vientre, no es el de tu pulmón. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Son para apagar los dardos? A veces que alguna dice, ¿y el hermano por qué ahorita hizo así? Es que percibí que había un dardo y lo apagué. Pero ¿dónde está? Pues es espiritual, es el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación, y eso por las pedradas y las flechas, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Recibe el Espíritu, esa es otra arma, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Ya estoy por terminar, nomás me faltan 3 versículos. Ahora me aguanta. Y dice ahí, pues aunque andamos en la carne, pues sí, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios es espíritu, para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son espíritus, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Romanos 13, versículos 12 al 14. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, aquí habla de pecados y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí combate las dos cosas, las tinieblas, y combate el pecado. Muy bien, muy bien. Y no practiques pecados de continuo, y no proveas para los deseos de la carne. Terminamos Efesios 5, 8 al 11. Si ya con esto usted no aprende, pues ya no sé qué enseñarle. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso es en otro tiempo. Mira lo que es ahora. Mas ahora sois luz, ¿en qué? En el Señor. ¿Cómo debes andar? ¿Practicando de continuo el pecado? En los deseos de la carne. Dice, andad como hijos de luz, aunque no me vea mi papi ni mi mami, aunque no me vea mi esposa ni mi esposo, aunque no me vea mi jefe del trabajo. Y no participéis, porque el fruto del Espíritu, ahora sí hay que darle lugar al Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos jóvenes y señoritas, y luego dicen, ay hermano, ore porque pues mi señorita quiere ir al antro. ¿Y qué hace una cristiana en el antro? Hace muchos años tenía yo una congregante y su hija no se quiso convertir, pero le gustaba ir al antro. Y regresando del antro hubo un grave accidente y se mató, y la hija quedó cortada totalmente del tronco hacia arriba y murió horriblemente. Y la hermana se enojó y se alejó del Señor y todo. Pero ¿qué podemos hacer cuando la hija no quiso recibir la luz y cuando la hija no quería andar en las cosas de Dios sino en el mundo? ¿Qué pasa con esto? ¿Es culpable Dios? ¿Qué hacía a las 3 de la mañana en ese lugar? ¿Qué hacía en ese auto? Divirtiéndose según muy juvenilmente.
pero está engañada y sucedió esta desgracia. ¿Le deseamos desgracia a esto? No todos los que van a los antros se mueren así. ¿Por qué ella? No sabemos. No sabemos. ¿Pero por qué ese riesgo? ¿Qué han encontrado en su mayoría cuando ha habido incendios en los antros? Hasta en Israel, en Jerusalén. ¿Qué más murieron ahí cuando vinieron los incendios y se derrumbaron esos edificios? ¡Jóvenes! Dios mío, tenga Dios misericordia. Andad como hijos de luz. Conclusión, la guerra espiritual, te informo, está vigente. ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar así? ¿Vas a cambiar el combate a esos dos frentes que ha venido desde el Génesis y termina en el Apocalipsis? Porque en el Edén estuvo la serpiente antigua y ahí empezó el pecado. Y porque en Apocalipsis termina en el destino final, el diablo y Satanás, ahí va a terminar, en el lago de fuego y azufre. Y todos los que están en el pecado, que no son hallados en el libro de la vida, sino que le sacarán el libro de las obras, esos muertos, esos que están en el infierno, ¿a dónde van a ir? A donde está el diablo, al lago de fuego y azufre. Tú escoges el destino final. ¿Hay guerra? ¿Hay cosas que combatir mientras estamos en oportunidad? Sí. Por lo menos tengamos conciencia de ello. Que Dios te bendiga en sobremanera. Ponte sobre tus pies. Nos despedimos aquí como acostumbramos. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y los bendeciré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes para la realización de todas esas actividades en esta semana que ya empezó hasta el día sábado, en el nombre de Jesús. Amén.